En Tele 13 Radio comienza un programa que conecta. A partir de ahora, Ramón Ulloa y Mónica Pérez presentan y analizan las noticias, datos, hechos y entrevistas. Para resumir lo más relevante del día, desde la 103.3 FM y tele13radio.cl. Aquí parte Conexión Tele 13. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 6 de la tarde con 1 minuto y estamos comenzando con toda la energía de este fin de tarde. Conexión Tele 13, miércoles 28 de mayo, casi 15 grados de temperatura, en un Santiago que ha estado hermoso estos 2 últimos días producto de la lluvia, heladísimo esta mañana, pero que hoy día ya se temperó porque incluso llegamos a marcar 21 grados, pero... Un ratito, sí. Un ratito, la nada, pero bueno, llegamos, pero partimos en 1,5. Sí. Se notó el frío temprano. Para resfriarse está, pero ideal. No, está perfecto. Para tomar licencia médica. Exacto. Ya, dale con la cuestión. Pero si ya para tomar licencia médica no hay ni que enfermarse, por Ramón, está ahí pasado de moda. Está totalmente pasado de moda. No es necesario estar enfermo. Ya, revisemos los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Hacemos conexión con el proyecto de aborto hasta las 14 semanas de gestación que ingresa al gobierno para que sea tramitado en el Congreso. Así es, así se está cumpliendo una de las promesas de la cuenta anterior, una de las promesas de campaña también, pero con poca esperanza, por lo que decían, de que esto se vaya a tramitar. Simplemente es como iniciar un debate. También vamos a repasar las reacciones en el mundo político sobre la decisión del presidente Gabriel Boric de retirar los agregados militares en Israel. Sobre este tema tenemos comprometido una entrevista con el diputado Diego Chalper, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja. También haremos conexión con el reclamo de legalidad que Presidencia presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago para evitar la entrega de mails institucionales del jefe de gabinete del presidente Boric, Carlos Durán, y del ex jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, como parte del caso de Manuel Monsalve. La Moneda argumentó seguridad nacional. De esta forma comenzamos Conexión Tele 13. Clínica Santa María, especialistas en ti. Arauco, lo bueno de ser renovables. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Smart, inteligencia 100% eléctrica en Kaufman. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Nestlé, por una buena vida. De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y Claro Empresas, nos transformamos por ti. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, la noticia del día. Bueno, la noticia del día es que esta tarde el gobierno tenía que ingresar a las 6, no sabemos si ya lo habrán hecho o no, pero ingresaría al Congreso el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. La iniciativa generó críticas en la oposición, mientras que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, reconoció que el proyecto de aborto legal no se va a alcanzar a despachar antes de que termine la gestión del presidente Gabriel Boric. Nos va a ampliar esta información Asunción Chasman. ¿Cómo estás, Asunción? Muy bien, ¿y tú, Mónica? Muy bien. Bueno, 20.000 hospitalizaciones y 4 muertes anuales se producen según cifras del gobierno por abortos realizados en la clandestinidad. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, argumentó que existen razones sanitarias para impulsar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. En los próximos momentos, el Ejecutivo debe ingresar la iniciativa al Congreso, donde existen reparos sobre su discusión. Hace unos días, en Cooperativa, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, advirtió que no lo pondría en tabla a menos que el gobierno le diera urgencia, punto que abordó la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien lamentó que la disposición inicial sea vetar el debate. Si bien queremos que se ponga en tabla, acá no vamos a avanzar a tropezones, queremos que se debata y por lo tanto eso se va a ir viendo de acuerdo a las comisiones. Por supuesto, lamento que la disposición inicial sea a vetar el debate. Como señalaba, si se tiene confianza en la justicia de los argumentos que se poseen, no hay por qué temer a un debate de cara a la ciudadanía. La UDI también salió a criticar al gobierno tras el anuncio del ingreso del proyecto de aborto legal al Congreso. Guillermo Ramírez, diputado y presidente del partido, los acusó de desviar la atención ante los conflictos que los aquejan. Creemos que el gobierno presenta un proyecto de aborto de la manera más fraudulenta que se puede presentar.
no fue discutido al interior de su coalición, ni siquiera tienen los votos. Y lo hacen para desviar la atención. En la semana de Procultura, en que reflota el caso Monsalve, en la semana de las licencias médicas y antes de una cuenta pública en donde el presidente va a tener que dar explicaciones de por qué no cumplió con prácticamente ninguna de sus promesas anteriores. Cabe destacar que este proyecto tiene un costo estimado en 2.600 millones de pesos y desde la moneda reconocen que la iniciativa no se alcanzaría a despachar antes que termine el gobierno. Bueno, imposible que no se polemice sobre este tema cuando siempre ha sido polémica, ¿no es verdad? Sí. De hecho, las mismas sondeos de opinión pública dan cuenta de una división de la población respecto de este tema en particular, que había quedado tal vez un poco más adormecido, por decirlo de alguna manera, en la solicitud o en la demanda cuando se legisla por las 3 causales. Entonces ahí había bajado un poco ya la discusión porque ya habían 3 causales, se legisló sobre ello, aunque siempre los sectores conservadores estuvieron en desacuerdo, pero no fueron mayoría y al final se impuso en la legislación aquello. Y de esa manera quedó allí por bastante tiempo, hasta que ahora el gobierno, en todo caso, hay que señalar y ahí hay que reconocerlo, que siempre fue tema de campaña. O sea, no es que saque un... Y lo anunció en la cuenta pasada. Exacto, y no es que saque ¿cómo se llama? Un conejo del sombrero. Lo- Lo que pasa es que es la oportunidad, porque como tú decías al principio, antes incluso de ir con la introducción, cuando estábamos en la presentación de los temas, evidentemente que los plazos no dan y hay una certeza por parte también del Ejecutivo que no está la disposición ni los votos como para, primero, asegurar que se saque y menos aún que sea una discusión express, como lo reconoce la propia ministra de la Mujer y Equidad de Género, Sí. indicando que se comienza o se da el puntapié inicial para la discusión. Yo creo que tiene que ver más bien con cumplir con, porque es verdad, el presidente lo anunció en su pasada cuenta, le toca la última el domingo a las 11 de la mañana, iba a tener que dar cuenta de aquello y no estaba hecho. A ver, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana, vino acá a TLTC Radio y explicó que no había mandado antes el proyecto de ley que estaba comprometido y la fecha llega ahora porque antes quiso lograr que estuvieran todos los reglamentos aprobados de el aborto en 3 causales. Y no, para no entorpecer ese trámite, que no sé cómo se podía entorpecer, no se quiso abrir la discusión del aborto libre. Una vez que eso termina, que acaba de terminar, y es verdad eso, se abre esta discusión. Pero tiene toda la pinta que el gobierno lo hace un poco por cumplir. O sea, dice, queremos abrir esta discusión, pero saben perfectamente que no tienen ni los votos ni el tiempo para que este proyecto pueda ver la luz. Ahora, me llama la atención porque ellos se basan en cifras de estudios de opinión pública, como la encuesta CEP, que ha hecho esta pregunta de manera intermitente desde 1999, y el respaldo a un aborto en cualquier caso aumentó a un 38%, mientras que los chilenos que lo rechazan así full se mantiene inamovible en un 16%. O sea, tan poco apoyo no tiene el aborto libre en Chile. Un 38%. Esa es la cifra histórica que logró en agosto del año pasado. Y el resto no se manifiesta. Los otros lo prefieren en 3 causales como hasta ahora y otros no tienen opinión. Ya. Entonces, leyendo un poco aquello, y a ver, voy a hacer aquí un acto de confianza o de fe en respecto de las políticas públicas que se impulsan con convicción. Esta coalición tiene esa convicción. La ha tenido siempre, Sí. la ha impulsado siempre. Entonces, por lo tanto, a mí me parece que no es de qué sorprenderse de que lo lleve. Uno puede, insisto, la oportunidad porque es momento político, porque divide agua entre los candidatos y puede utilizarse políticamente como tal, pero dado los números también no sé si perjudica o no el debate en este instante. De hecho, la candidata Evelyn Matei señala que justamente al revés, ella hace una lectura distinta, dice que no está dentro de las prioridades de los chilenos tienen otras prioridades y que por lo tanto no le parece. Por eso que desde ese punto, bueno, no le parece también desde un punto de vista también más profundo, pero desde el punto de vista de la oportunidad política, ella señala que no es tema en este instante prioritario, digamos, en la agenda pública. Ahora, la ministra de Salud
lo que sí esgrime razones sanitarias para Sí. tratar de empujar esta política pública. Hay ¿Ah? muchos datos sanitarios, sí. Dice, si bien hemos avanzado mucho en temas de regulación de la natalidad, siempre siguen ocurriendo abortos y el que sea en clandestinidad produce riesgos para la salud de las mujeres. Riesgos que finalmente se traducen en hospitalizaciones que son aproximadamente más de 20.000 al año y cerca de 260.000 en un acumulado de más de 10 años aproximadamente. Y también se producen muertes, que si bien afortunadamente no es la situación que ocurría 60, 70 años atrás, donde era una causa muy importante de muerte, siguen ocurriendo fallecimientos alrededor de 4 por año y son situaciones que nosotros no podemos dejar de ver. Claro, son entre 40.000 y 170.000 abortos clandestinos al año se producen en Chile, independiente que haya o no aborto. Y lo que se quiere hacer con esto es lo que dicen, yo estuve consultando como legislación comparada, cuáles son las ventajas, los argumentos en contra. Los argumentos en contra son más bien de corte ético o de creencias. De creencias, sí. Porque todos los argumentos a favor son de salud pública. O sea, que existe, el aborto existe, que es una realidad, que son clandestinos, que no los vemos, pero que existen y que se hacen, que no aumenta cuando se pone una legislación que lo permita de forma legal. No se produce una explosión. No se produce un aumento de mujeres. Y de hecho, algunas veces sufren las cifras porque las cifras se sinceran en el fondo, pero no aumentan así, no aumenta el número de mujeres que se quiere hacer aborto porque se permite hacer un aborto, digamos. Que fue una de las razones que se discutió mucho y argumentos que se dieron cuando se dio la de 3 causales. Acuérdate, dijo que comparativamente eso iba a provocar una explosión de aborto en Chile y no ocurrió así. No también. ocurrió así. Y el hecho es que, por ejemplo, hasta la propia ministra mencionaba hoy día que la semana pasada se detuvo un narcotraficante que tenía 800 dosis de misoprostol, que es el medicamento que se utiliza para interrumpir los embarazos, porque hay una demanda de este producto que se vende a unos 72.000 pesos cuando toma las dosis para detener un embarazo de 4 a 5 semanas y 144.000 pesos cuando es una dosis para más, de entre 10 y 12 semanas. O sea, de que existe el mercado y esto es lo que se quiere parar. Y son los argumentos, siempre los argumentos a favor, cuando tú, así, en una rápida revisión de legislaciones, lo que se utiliza para argumentar a favor de legalizar el aborto. Ahora, tú hablabas de cifras, la realidad en la región, ¿cuál es? Los datos indican que, bueno, uno recuerda que la liberación del aborto en países como Argentina, que fue legalizado hasta la semana 14, fue en el 2020. Asistimos a esa discusión bien fuerte que se dio legislativamente en Argentina. Colombia, despenalizado hasta la semana 24. Eso se legisló en el año 22. México, despenalización a nivel federal en el 2023. 23 de los 32 estados han despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Y las 12 semanas es como la frontera como más común, ¿eh? Por eso escapa un poco lo de Colombia, que en su momento fue también bien polémico, al subirlo hasta la semana 24. Efectivamente, Colombia es el país con el límite gestacional más alto para abortar libremente. En América, porque también ese límite de 24 semanas lo tienen en Países Bajos, en el Reino Unido, en Inglaterra, Escocia y Gales, porque en Irlanda del Norte no. Hasta las 22 semanas en Islandia también, y en Australia también entre las 16 y las 24 semanas, dependiendo de la jurisdicción donde estén. Nueva Zelanda, 20 semanas. O sea, el límite que propone la legislación del gobierno del presidente Boric no es de las más conservadoras, entre 2 y 14, de las que existen en el mundo, digamos. Va a estar instalada la discusión y la discusión va a estar dada también desde el punto de vista político respecto de, escuchaba hoy día al ministro Elizalde si se le preguntaba por dónde iba a ingresar, si ingresaba por la Cámara y con la Cámara, ingresando el proyecto por la Cámara se le iba a colocar qué tipo de urgencia, suma urgencia, qué sé yo, para apurar el trámite, dado cuenta de que el presidente de esa corporación había señalado que no tenía él desde la testera la intención de moverlo. Con rapidez. Entonces ahí ya hay un problema desde el punto de vista político que pone en evidencia lo que estuvimos conversando muchas veces, que fue esto de la pelea por la presidencia
de la Cámara de Diputados y de las distintas comisiones, para qué servían, por qué se peleaban tanto por eso, que era un tema político, que te coloco, que respetamos el acuerdo administrativo, que no, que tú, que yo, que aquí, que allá. Bueno, en la práctica aquí se manifiesta. Aquí es donde vale, o sea, lo adelantamos. Oye, fíjate que en Uruguay, en Portugal, en España y en Estados Unidos se redujo el número de abortos cuando se legalizó. Mira. Ahora en Estados Unidos está complicada la cosa, eso sí, porque eso se basaba en una interpretación de una ley, de una decisión de la Corte Suprema, pero eso está en veremos. Sí, hay 4 países que han ido restringiendo su marco legal en los últimos años, son Estados Unidos, Nicaragua, El Salvador y Polonia. Conexión Tele 13. Bueno, vamos con otras informaciones. La Moneda ha recurrido a la justicia para evitar la entrega de los mails sobre el caso Monsalve. Sí, mediante el Consejo de Defensa del Estado ha presentado un reclamo de ilegalidad a la Corte de Apelaciones de Santiago con el objetivo de evitar la entrega de correos electrónicos del jefe de gabinete del presidente Boric, Carlos Durán, y del ex jefe de los asesores del segundo piso de La Moneda, quien ya se fue, Miguel Crispi, por el caso del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La situación se da luego de que el diputado independiente Tomás Lagomarsino haya solicitado la entrega de los mails mediante ley de transparencia, acción que tenía como fin verificar las gestiones que se realizaron para encontrar un sustituto de Manuel Monsalve entre el 14 y el 18 de octubre de 2024. En el documento que fue presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago se solicita declarar su ilegalidad, dejar sin efecto la decisión y declarar que la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República actuó conforme a derecho. Además, apuntan a la afectación a la seguridad de la nación y al interés nacional, debido a que la información está revestida de una alta sensibilidad. Frente a este hecho, el diputado Lagomarsino señaló en EMOL que llegará hasta las últimas instancias con el fin de conocer los correos entre Carlos Durán y Miguel Crispi. A ver, algunos detallitos para ir tomando conocimiento de este tema. Se pide la copia de los correos institucionales enviados y recibidos en 4 días, 14 al 18 de octubre, 14, 15, 16, 17, 18, no, 5 días. Del 2024, de estas 2 personas nomás, de Carlos Durán y de Miguel Crispi. Pero se piden reservándose en el evento, o sea, que tengan relación con el reemplazo del ex subsecretario Manuel Monsalve. O sea, específico. Súper específico. Reservándose en el evento de ser pertinente la información sobre otras materias como inteligencia, relaciones internacionales, seguridad y orden público. Esa es la petición. Entonces llama la atención cuando la respuesta legal de Presidencia es que entregar este material afecta a la seguridad nacional, porque justamente están eximidos temas de esa naturaleza, de acuerdo a la petición, ¿ya? Además hay no sé si va a colar o no esa respuesta. Claro. Además hay una crítica política que hace Lagomarsino, haciendo la comparación con la postura que tuvo el Frente Amplio, por ejemplo, durante la pandemia. Claro. Él dice que utilizó el término de por la boca muere el pez, porque dice que el Frente Amplio fue muy crítico en esa época de la no entrega de los correos durante la pandemia y ahora, desde su parecer, está haciendo exactamente lo mismo, pero al contrario, Claro. siendo gobierno. Parece que lo que quiere Lagomarsino, porque dice él, no estoy pidiendo así como 2, 3 meses de correo, estoy pidiendo 4, 5 días, y es para como pillarlos en si mintieron o no, en el sentido de que ellos dijeron que el presidente entre el 14 y el 18, que es cuando se va Monsalve, habían iniciado gestiones para buscar un nombre de reemplazo. Y el 18, en el que finalmente se le pide renuncia al subsecretario, son esos 5 días en los que él realmente quiere corroborar si es verdad que se hicieron esas gestiones o no. Esa es la impresión a mí que me da. Pareciera. Porque si no, ¿qué valor tienen esos documentos? Bueno, la respuesta tendrá que ser legal a la petición, ¿no? Sí. Y será si desde ese punto de vista hay o no hay agua en la piscina para hacer una petición de esa naturaleza. Porque si no se hicieron esas gestiones, vamos a caer probablemente en la explicación de que por qué el presidente le creyó a él y no a la víctima. En fin, ¿me entiendes? Está por ahí dando vuelta toda esa argumentación tras la petición de estos correos electrónicos. En Conexión Tele 13, la conversación del día. Bueno, la conversación del día es la decisión del gobierno chileno de retirar y de notificar
a las autoridades israelíes de retiro de su embajada de los agregados militares de defensa y aéreo. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores explicaron que la medida fue tomada en conjunto con la cartera de defensa y que responde a la grave situación humanitaria que vive la población palestina en la Franja de Gaza. ¿Qué más se sabe sobre la decisión? A través de un comunicado, el Ejecutivo criticó la desproporcionada e indiscriminada operación militar del Ejército de Israel y los constantes obstáculos para permitir el ingreso de ayuda al territorio palestino. En ese sentido, el gobierno chileno le exigió a Israel el cese de su ofensiva, la entrada de colaboración humanitaria y el respeto del derecho internacional. Luego de que se conociera la medida, el canciller Alberto Van Claveren evitó especular sobre la posibilidad de que el presidente Gabriel Boric anuncie la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel y además el secretario de Estado reiteró que la decisión de retirar a los agregados militares obedece al rechazo del gobierno a las masacres que se están cometiendo en Gaza. Nada justifica las muertes que han ocurrido de manera tan masiva en el territorio de Gaza. Estamos hablando de una cantidad de 54.000 muertes. Estamos hablando de la destrucción de prácticamente toda la infraestructura en Gaza. Estamos hablando también de la muerte de civiles inocentes, mujeres, niños, ancianos, que nada tienen que ver con las acciones terroristas de Hamás. Por su parte, la comunidad judía en Chile calificó la determinación como una torpeza diplomática, agregando que es una señal clara de alineamiento con sectores extremistas que no buscan la paz, sino perpetuar el conflicto. Mediante una declaración pública, la comunidad indicó que se están cerrando puertas con una potencia en innovación, seguridad, salud y ciencia. Tiene distintas interpretaciones. Algunos aplauden la medida, otros, como ven, desde el punto de vista político. Estamos hablando, ¿no? También, como en los otros temas tan controversiales, dividen aguas y critican la decisión de Cancillería de elevar, de mandar una señal más, porque recordemos que el embajador ya se vino para acá, está en consulta, digamos, Sí. y por lo menos no hay viso de que vuelva, menos con esto, que es mandar una señal más respecto de la molestia del gobierno de Chile, de la forma en que se está llevando adelante esta situación en Gaza. Y algunos incluso interpretaban más, Mónica, tú que has estado indagando el tema de la cuenta pública, ¿no es verdad? El presidente Sí. de la República decían que a lo mejor venía algún anuncio más fuerte durante la cuenta pública respecto a esta materia. Pero se descartó. Se Porque hoy día en descartó, la ¿no es mañana cierto? estábamos súper... íbamos al aire a las 8 de la mañana y ya estábamos a las 7 llamando a todas las fuentes de gobierno. Porque, de acuerdo a una información que salió a través de Argentina, Chile iba a cortar relaciones. Inmediatamente llamamos y por eso tuvieron que sacar, yo creo, el comunicado para aclarar lo que había pasado, porque esto había sido una reunión que ocurrió ayer, donde se tomó estas decisiones, y esto de alguna manera iba a precipitar, iba a de alguna manera interferir con la cuenta pública. No está para nada en la mesa todavía el hecho de cortar relaciones. Pueden pasar muchas cosas, o sea, si mañana hay una masacre, tiene una bomba atómica sobre Gaza, evidentemente ya sería otra situación y sería antes de la cuenta pública, pero eso no está sobre la mesa. Esto es un escalamiento de la tensión en la política bilateral, de todas maneras. ¿Por qué? Porque ya en el año pasado, en agosto creo que fue, no recuerdo bien, a raíz de la FIDAE, ¿qué hace Israel? Retira a un agregado militar que tenían aquí en Chile y lo llevan a Buenos Aires. No hablan en ese minuto de retiro, ¿no? Y siempre han dicho que simplemente lo movieron a Buenos Aires y lo dejaron concurrente acá. Es decir, que desde Buenos Aires se encarga de Chile. Pero evidentemente se puede interpretar como una señal de molestia, como se interpretó en su minuto. Se retiró el agregado militar y se llevó a Buenos Aires, Argentina. Bueno, esto es más claro, es un escalamiento de esa tensión porque se saca a los tres, pero siempre se deja la misión abierta, porque además el canciller dijo hoy día que hay todavía muchos ciudadanos chilenos que requieren atención en esa zona y por tanto la embajada va a seguir funcionando de forma normal. Ahora, no quiere especular sobre eventuales medidas que se puedan tomar y obviamente todavía no está nada anunciado y estas son situaciones súper complicadas. Pero ya hoy día en la mañana, en la entrevista que dio la candidata Jara, ya habla
como que es necesario en un minuto dado tomar una decisión, porque dice, la historia nos ha enseñado que cuando no te pones en el lado correcto de la historia en el momento, uno queda mal, por ejemplo, aludiendo a la situación, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, en fin. Eso es complicado, o sea, se puede llegar a una situación en la Franja de Gaza de una, no sé, de una debacle, de una matanza, de una situación de gran envergadura humanitaria, como para requerir una posición más dura respecto de la tremendo número de muertes de civiles que se está produciendo en ese conflicto. El presidente Gabriel Boric, a través de su cuenta de X, ha posteado algo que hace un reposteo en realidad y comenta una declaración que dice lo siguiente, para que se entienda. Dice, para quienes cuestionan la posición que como jefe de Estado he tomado respecto al genocidio en Gaza cometido por el gobierno de Netanyahu, les pido escuchen el testimonio de Feroz Sidwa, cirujano estadounidense voluntario en Gaza, y cita y copia precisamente noticias de ONU donde aparecen declaraciones de este personaje que dice: durante 5 semanas en Gaza no vi ni traté a ningún combatiente. Mis pacientes eran niños de 6 años, con metralla en el corazón y balas en el cerebro, mujeres embarazadas con la pelvis destrozada y el feto cortado en 2 en el útero. Feroz Sidwa, cirujano voluntario en Gaza. Está su fotografía, su intervención, la fotografía de la intervención que hace, se entiende que es en una comparecencia ante Naciones Unidas, hace el recorte el presidente y coloca ese comentario. Claro. Claro, él tiene nombre y apellido árabe. Él es de California, según lo que estaba viendo en su perfil de este médico cirujano. Y efectivamente es un testimonio bien potente. Lo que pasa es que es evidente, o sea, hay toda una condena internacional a el número tan grande de víctimas civiles que se están produciendo en la franja. Es una situación que ha sido condenada, incluso ya yo te diría que hasta por fuentes norteamericanas, que son incluso aliadas, ¿no es cierto?, del gobierno de Israel. Entonces es una situación ya de mucha tensión y de mucha desesperanza, y el gobierno chileno ha tratado o está queriendo tomar una posición más dura al respecto. Eso sí, el tema de relaciones internacionales va a ser tema en la cuenta pública y se va a destacar el rol que ha tenido el presidente Boric en la arena internacional, tanto en los derechos humanos como también en la promoción del multilateralismo. Conexión Tele 13. Y también le alcanzamos a contar, antes de ir a la pausa, que más de 6.000 sumarios han iniciado en distintas reparticiones públicas a partir de ya el polémico y escandaloso caso de las licencias médicas, que incluso ya ha dejado a 1.102 funcionarios detectados en el informe de Contraloría fuera de sus labores en el gobierno central. Tras el balance realizado ayer por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, donde informó que 6.592 funcionarios de 131 servicios públicos han sido sumariados a raíz de la polémica por viajes al extranjero con licencia médica, siguieron las renuncias desde entidades públicas. Uno de ellos fue Patricio Baronti, hoy ex gerente corporativo de personas de Metro, quien argumentó que su viaje fue parte de un tratamiento médico recomendado por especialistas y reconoció que fue un error por desconocimiento de la regulación existente. Por su parte, la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, ha tomado cartas en el asunto. La segunda empresa pública con más casos de este tipo, solo detrás de Banco Estado, informó que los 204 viajes al extranjero que detectó Contraloría por parte de sus trabajadores involucran a un total de 153 personas. Desde la cuprífera señalaron que de ellas 118 estaban trabajando en la empresa al momento de recibir la información y que 21 trabajadores ya han sido desvinculados de la estatal. Oye, el diario La Segunda, en su edición vespertina, trae una crónica con algunos detalles de lo que un poco se conversaba cuando se dio la lista de las instituciones que tenían más licencia, ¿no? Y aparecían muchos municipios. ¿Te acordás que conversábamos Arica? Bueno, Arica, si están en licencia, pasan por el día seguramente a Tacna. Aparecía mucho también Magallanes. Pero mira,
En No, este son brutales detalle los detalles son- en el ámbito municipal. son muchos, ¿no? El alcalde de Puerto Montt dice que está indignado con lo que ha empezado a verse al comentar el informe de Contraloría. Informa que, bueno, en Puerto Montt es la quinta institución del país con más casos, 483, y en el segundo lugar del listado de municipios. Y bueno, allí da cuenta de una persona con 460 días de licencia que salió 20 veces del país. 460 días. Sí. O sea, Después, se pasaron. Temuco también. El alcalde dice que un docente viajó 5 veces al extranjero. Y en Arica hay Arica que es el municipio que presenta también, está, si no me equivoco, estaba en el top, en el 3, en el número 3 de la lista de mayores cantidad de instituciones con licencias cuestionadas por salidas al extranjero. Bueno, en Arica hay una enfermera que se fue, increíble, puede haber sido, ¿sí? 27 días a Orlando. Sí, 27 días hablando. Carepalo. Sí, Un mes un de mes vacaciones. No, yo igual me llama la atención cómo un gerente corporativo de personas diga que no sabía desconocimiento de regulación existente. Lo del metro, Sí, sí, me llama la atención. Y lo otro, que no tenía una remuneración baja, debo decirte. exactamente, pues llama un profesional, además gerente corporativo de personas, o sea, ¿cómo no va a saber el tema? Pero bueno, en fin. Lo otro, hay 21 que fueron desvinculados en Codelco sin derecho a indemnización, sin nada, por licencias médicas irregulares. Es parte de la información que sé, porque fueron desvinculados bajo la figura de faltas a la probidad en el desempeño de Claro, sus funciones es en lo el que artículo conversábamos el otro día. 160 del Código del Trabajo. Claro, Así que se fueron sin derecho a indemnización. de eso se trata. La Codelco dijo que siguen analizando los casos, 21 ya fueron sacados de inmediato, pero siguen revisando, y dice que si bien los trabajadores de Codelco se rigen por el Código del Trabajo, los antecedentes que les compartió Contraloría son tan graves que si ameritan una reacción más enérgica, se van a hacer también. Tú hablabas ayer de alguna limpieza que podría hacerse de los números, ¿no? Sí, Por sí. fecha, Por duplicada. duplicación, por Las licencias médicas maternales, ya quedaron clarísimas, o sea, no logré confirmar hoy día si están dentro de los casos que se están investigando, pero salió también ya una aclaración por parte de la Suceso que decía que las mamás sí pueden viajar, pueden pueden estando. hacer lo que quieran, Sí. entrar y salir. Ya. Y si es- alguna está en el listado, habría que limpiarla. habría que limpiarla, sacarla del número, ya, porque no estarían cometiendo una infracción. Lo otro es que las cifras, tal como ayer hacíamos el recuento con nuestras matemáticas y con el calculador Sí. en la mano allí, bueno, es bien interesante desde el punto de vista de los procedimientos que vienen ahora, porque si hay personas que fueron desvinculadas, echadas por esta situación, por una investigación y adeudaban dinero, pero se fueron, o mejor dicho, renunciaron, ¿tienen o no tienen que restituir la plata? ¿Cómo se hace? Yo no lo sé. Entonces, Y me entró ¿Ya? otra duda. ¿Qué pasa cuando un funcionario público se ve pillado y renuncia? ¿No puede renunciar o sí puede renunciar? ¿Y se le para el sumario? Eso es lo que no sé. Hoy día se dijo que a partir de los casos que han sido detectados por Contraloría, no se va a dejar que se renuncie. ¿Y cómo leemos todo el rato en el diario que hay gente que renuncia? Esa es la Por aclaración ejemplo, que falta. la porque- propia hermana de Monsalve. Po. Exacto. Pero la instrucción, al parecer, en lo que entendí yo, es que se iba a hacer, primero, una cosa muy rápida, como decías tú ayer, 3 preguntas y listo, y sacarlo Chao. antes de 30 días. Si en el intertanto renuncia, se espera que termine el sumario. ¿Ya? Para justamente evitar que se provoque este problema, que si tú tomaste no sé cuántos días de licencia y tienes que devolver 10 millones de pesos, bueno, entonces mejor renuncio antes de pagar los 10 millones de pesos. No. No puede ser que te salvís de la sanción. Exacto. Y de la otra, que quedas inhabilitado, para seguir trabajando en el sistema, en el aparato público. El Po. problema es los que ya renunciaron antes, porque se da como caso de que hay duplicaciones en el sentido que lo que detectó Contraloría, hay algunos de ellos que ya estaban en proceso interno, siendo sumariados, o ya habían sido destituidos, o ya habían renunciado, O se habían ido nomás, po. o se habían ido. Esas personas, entonces habría que seguirle, al parecer, no puede porque ya no son funcionarios, No son funcionarios. por lo tanto habría que recurrir a la justicia. Claro, habría que establecer procesos penales para que devuelvan la plata. Exactamente, para que devuelvan la plata. Así que así estarían las cosas.